Buenas a todos, en este video vamos a armar el P-38 de Hobby Boss en escala 1.72, un caza pesado de Estados Unidos utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Este es el primer kit que compro de esta marca, así que vamos a ver qué onda. Hace rato tenía ganas de sumar un P-38 a la colección. Cuando era chico tenía el de Tailwinds de la marca Maisto y siempre me gustó mucho su diseño. Podemos ver que la mayoría del fuselaje viene con las alas, todo en una sola pieza grande. Parecen no ser tantos pasos, justamente porque muchas cosas vienen ya unidas. Y la verdad que me encantó este manual porque al fin tenemos un manual impreso a color. Hasta ahora todos los kits que he comprado venían con manuales en blanco y negro, y la verdad, si les soy honesto, nunca me sirvieron las referencias en blanco y negro para la pintura. Siempre terminaba buscando fotos de referencia en internet, pero bueno, esta vez no va a ser necesario. Tenemos dos versiones para elegir. La verdad me gustaría más tener uno en color verde. Estas dos opciones en lo personal no me llaman mucho la atención, pero vamos a ir por la que sale en la caja. Me gustó esa combinación de color plata y negro. Vienen varias calcos incluidas, se ven muy bien, y podemos ver que uniendo estas dos piezas ya tenemos la mayoría del avión aquí. Se ve bien, se notan detalles en la superficie, algunos bien notorios, otros un poco suaves. Me doy cuenta que algunos van a desaparecer con la pintura, pero la mayoría se ven bien. El plástico se siente distinto a todos los que he manipulado antes. Es como más pesado, tiene una terminación mate y se siente duro. Da la idea de que es muy resistente. Pero tengan cuidado porque cuando cortaba las piezas para sacarlas, muchas se estresaban, se llenaban de líneas blancas como si quisieran partirse. Es tan rígido que no tiene elasticidad y termina siendo frágil. Me agrada que la pieza de plástico transparente venga protegida. Bueno, iniciemos. Primero hacemos la cabina y vamos a pintarla para colocarla ya dentro. También colocamos los trenes de aterrizaje ya pintados. Y como pueden ver, se arma muy rápido, gracias a que no viene dividido en tantas partes. Eso sí, como este kit tiene esta ubicación de ruedas, van a tener que colocar algún tipo de contrapeso para que el avión no se caiga hacia atrás. Le tuve que poner muchas piezas metálicas y quedó muy pesado, hasta que finalmente ganó equilibrio y no se cayó más hacia atrás. Pueden utilizar masilla también. Yo utilizo piezas de metal porque me resultan más pesadas y por lo general con muy pocas logro hacer el trabajo, pero aquí tuve que poner varias. Ganó tanto peso con estas piezas metálicas que se siente como si fuera un avión die-cast. Voy a colocar el cristal ahora porque la parte esta del cristal que ven acá debe pintarse junto con la nariz del avión, todo en color negro. Para la pintura vamos a ir primero con una capa de gris y después pasamos el plata. Pintamos de negro las partes que correspondan y ya estamos. El resto es colocar las calcos y pintar algunos detalles pequeños. La verdad que muy buenas las calcos, es posible que sean las mejores que he manipulado hasta el momento. No nos olvidemos del dorado que va en esta parte de aquí y de colocar los tanques de combustible. Después de una laca para proteger pintura y calcos, ya tenemos todo listo. En las hélices pinté lo amarillo de las puntas en vez de utilizar las calcos porque estas no se agarraban bien. Por algún motivo quedaban demasiado grandes y no se agarraban al extremo de las hélices. Y listo, con esto llegamos al resultado final. Los refuerzos de la cabina en realidad se tienen que pintar de color plata la mayoría. Yo los dejé en color negro simplemente por preferencia personal. Me parecía que quedaba más lindo así. Y ahora lo comparemos con algunos otros aviones aliados. La verdad me lo imaginaba más grande. Debe ser que al tener dos motores siempre en mi mente lo asocié en tamaño a algo más cercano a un bombardero ligero, algo un poquito más grande. Pero pueden ver que no es tan grande en volumen. Conclusión final, muy lindo este P-38, me encantó, recomendadísimo, hermoso kit. Me ha dejado una muy buena primera impresión esta marca Hobby Boss. Tanto así que terminé comprando algunos más de esta marca, ya los estaremos viendo en algún momento en el futuro. Uno de los que conseguí es este, el Dornier 335. Si les interesa verlo, recuerden que pueden votar en mi canal, en la pestaña de comunidad, para que sea el próximo kit que armemos. Me voy muy satisfecho sumando este kit a mi colección y nos vemos la próxima.